tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a tratar de hacer un poco de seguimiento de algo que está tan de moda como la inteligencia artificial, en la que vamos a hacer un énfasis muchísimo más fuerte en el impacto que puede tener en el tratamiento que puede hacer esta tipo de tecnologías una pequeña y mediana empresa. Tengo una serie de notas que me han pedido las organizadoras del webinar. Para cualquier pregunta que tengáis, hay un módulo de preguntas y respuestas, las hacéis ahí y después pues, me irán pasando las preguntas y yo trataré de dar las mejores respuestas. También os informo que el webinar está grabado y que será enviado a todas las personas que se han inscrito vía email. En caso de después que haya cualquier duda, pues se puede contactar con atención al cliente de Informa. El teléfono es el 900-176-076 o se manda un email a clientes@informa.es y se hace referencia al título del webinar que le tenéis ahí delante ahora mismo en la pantalla, el reto para enfrentarse a la inteligencia artificial. Como decía al principio, la idea de este webinar no es una idea de dar una explicación sobre lo que es la inteligencia artificial, no trataré de esquivar al máximo posible conceptos técnicos complejos y explicar términos más profundos, sino que pretendo darle una orientación muchísimo más práctica y muchísimo más orientada a qué preguntas y qué elementos tenemos que tener en consideración si queremos incorporar elementos de inteligencia artificial dentro de los procesos de una empresa. Ese es el objetivo. Si al acabar hemos cumplido con esa visión, habremos tenido un éxito al respecto de lo que queríamos plantear. Evidentemente, pues una pequeña referencia, estamos en Informa, es una compañía líder en servicios de información empresarial y en este caso jugamos un papel importante porque uno de los elementos, como iremos viendo a lo largo de la presentación, uno de los elementos clave para poder trabajar con esto son los datos. Y los datos son un elemento esencial en función de su calidad para poder construir sistemas que funcionen adecuadamente, con lo cual, pues bueno, pues siendo nosotros una empresa que damos datos de calidad, pues normalmente participamos en estos procesos de implantación de sistemas de decisión o de automatización por parte de los clientes, ¿vale? Una pequeña nota de introducción. Alice Moore era una historiadora de principios del siglo XX que, siendo mujer en aquellos momentos, pues marcó bastante época porque hacía una visión histórica, una visión de la historia con un fortísimo componente social. Y dijo esta frase que yo creo que resume muchísimo qué es lo que tenemos ante nosotros. Estamos en un momento en el que la velocidad de cambio de todo lo que está sucediendo es tremenda. Desde que preparé la última slide de la presentación, ya por primeros de marzo, yo creo que fue la vez que la última slide que introduje, se han producido como 7 u 8 novedades que de ser consideradas o de las podría haber considerado y habrían cambiado bastantes de los elementos que contamos aquí. Esto lo que viene a decir prácticamente es que como alguien nos diga que es un experto en inteligencia artificial, en realidad es un historiador. Y de hecho, algunas de las cosas que voy a contar, siendo tremendamente novedosas, se pueden considerar ya casi historia. Así que la frase lo resume muy bien. Ayer es historia, mañana es un misterio y hoy es un presente. Así que vamos a tratar de explicar qué es lo que está sucediendo ahora, tratar de colocarlo en un contexto lo más estable y lo más sólido posible para que las novedades que vayan llegando tengamos las herramientas y los elementos adecuados para colocarlos en el contexto adecuado y así poder seguir tomando decisiones de manera correcta, incluso a partir de las novedades que vayan surgiendo, ¿vale? La otra cuestión fundamental a la que nos vamos a enfrentar, y es esta slide, yo creo que lo resume bastante bien, lo voy a reseñar aquí con el ratón, que el otro día me confirmaron que si movía el ratón se veía adecuadamente, y es que el cambio de la introducción de la inteligencia artificial y más lo que está sucediendo ahora mismo con la inteligencia artificial generativa, quitando la invención de la imprenta, que produjo un efecto más o menos similar, es algo que está afectando a muchos puestos de trabajo, que va a afectar a muchos puestos de trabajo, pero sobre todo va a afectar a muchos puestos de trabajo de alto valor añadido. No solo afecta pues, la invención, por ejemplo, del motor de explosión, que sustituía el trabajo de los animales en muchísimos aspectos, pues afectaba a muchos puestos de trabajo, pero eran las zonas que hacían tareas más repetitivas o tareas de menor valor añadido. Nos encontramos a situaciones en las cuales estos procesos van a afectar a alto valor añadido, con lo cual eso es lo que está provocando todo el boom en el que nosotros nos estamos moviendo y que causa tanto preocupación por un lado como expectativas por el otro e
ideas de qué es lo que realmente tenemos ante nosotros. Esta slide yo creo que resume muy bien qué es lo que tenemos ante nosotros. En una economía avanzada, casi el 60% de los puestos de trabajo tienen una alta exposición y con determinada complementariedad con respecto a los puestos de trabajo que se plantean, ¿vale? Yo creo que esta es la última slide, la vi en El Economista. No me gusta especialmente el titular, me parece bastante malo, pero creo que sí que refleja un cierto sentido de lo que sucede, y es que la 45% de los jefes españoles confía en la IA para que tome decisiones. Creo que no es así, creo que los jefes no confían en la IA para que tome decisiones. Los jefes, y llevado como tal, como los directivos, seguirán siendo los que tomen decisiones, pero sí que refleja un sentir de que en realidad lo que estamos hablando aquí es algo que va a inferir muchísimo en los módulos de automatización, en los módulos de toma de decisión. Así que vamos a empezar. Vamos a partir de la definición de la Real Academia sobre lo que significa la inteligencia artificial, porque ese es un fundamento y yo creo que está muy bien planteado aquí. Y esto, aquí me quedo con las operaciones comparables a las que realiza la mente humana. De lo que estamos hablando, por lo tanto, es un primer análisis de cómo funciona la mente humana a la hora de razonar, a la hora de pensar, y ver qué elementos de esa inteligencia artificial son aquellos que se tienen que poner en funcionamiento o para sustituir o para complementar, ¿vale? Así que partamos de cuál es el esquema de aprendizaje. Si nosotros vamos a sustituir o vamos a complementar a un ser humano, deberíamos plantearnos inicialmente decir, bueno, si yo estoy en una pequeña y mediana empresa o en cualquier empresa y voy a incorporar a una persona a mi equipo, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que tendría esa persona? Partamos de ahí. Y entonces aparece un concepto que se maneja desde hace muchísimo tiempo. De hecho, nosotros en Informa lo utilizamos muchísimo para establecer nuestros esquemas de transmisión de información para nuestros clientes, que lo llamamos la pirámide de la sabiduría. Se parte de una serie de datos, elementos básicos que se convierten en información. Lo explicaré un poco más en las siguientes slides. Esa información se convierte en un conocimiento y ese conocimiento, cuando ya se alcanza un grado de avance enorme al respecto de todo lo que hay, se convierte en sabiduría. Imaginemos que vamos a incorporar a una persona a nuestro equipo. Nosotros le transmitimos una serie de datos. ¿Cuáles son los datos en los que se tiene que basar, en los que tiene que trabajar para empezar a trabajar dentro de nuestra compañía? Y pensad que cuando está trabajando y cuando se incorpora a un proceso, no le decís que tenga en cuenta muchísimos datos. Cuando, de función de la complejidad de los procesos en los que está funcionando, los procesos que se resuelven de una manera manual, me refiero, una manera más o menos realizada por una persona, por completo, en el ciclo completo de una persona. Normalmente, pues de nuevo, pues, se suele decir que se fijen 12, 13, 15 datos que son los que tiene que utilizar para trabajarlos. Esos datos los tiene que contextualizar, los convierte en información y a partir de ahí, en función de la experiencia, lo convierte en un conocimiento que es lo que utiliza para tomar una decisión. Esto, exactamente esto, es lo que tenemos que replicar dentro de un esquema de incorporación de un sistema de inteligencia artificial. Esta slide es importante para tratar de comprender cómo tenemos que pasar por el proceso de enseñar a una máquina a hacer el trabajo o a simular el trabajo que realiza un ser humano, porque estamos hablando de lo mismo. Evidentemente, con características distintas y con elementos distintos, como iremos viendo a lo largo de la presentación, pero los conceptos básicos de esta pirámide se mantienen, se sostienen. Esta manera de ver, la manera de llegar al conocimiento, que es la decisión, y convertirlo, ya cuando se llega a tener la experiencia adecuada y la visión adecuada, que se convierte en sabiduría. Por cierto, la inteligencia artificial no llega a la sabiduría, pues entonces es donde tenemos el verdadero valor final, ¿vale? Una pequeña descripción. El dato es un conjunto discreto de factores sobre un hecho real. En este caso, y en todos los casos, el dato juega el valor esencial, puesto que es la sangre. Es lo que entra, la materia prima, lo que interviene como punto de partida. Y aquí una pequeña reflexión al respecto. Ah, tanto en un interface hecho, un modelo hecho por un ser humano, como hecho por una máquina o por hecho en comparación. Si el dato es malo, el resultado será malo. Los datos han de ser buenos. Y cuanto más automatización se pone, mejores tienen que ser los datos. Porque un dato malo,
que sería como una infección en la sangre, lo podríamos determinar así. Un dato malo va a llevar a una decisión incorrecta y a un proceso que funciona de manera incorrecta. Todo esto que estamos hablando y todo esto que vamos a ver a lo largo de la presentación nos lleva a una situación, y es que nada de esto es posible con datos malos. El segundo paso es convertir los datos en información. La información es una transmisión de un mensaje. Un mensaje tiene un emisor y un receptor. Y la información le tiene que llegar al receptor, que es el que la tiene que interiorizar, procesar. ¿Quién convierte el dato del emisor al receptor? Pues evidentemente es el emisor. El receptor lo tiene que recibir y lo tiene que tratar a partir de esa conversión. Evidentemente se le tiene que colocar en un contexto, se le tiene que categorizar, se tienen que realizar aquellos cálculos que sean necesarios, se tienen que corregir algunos de los errores que se hayan podido producir y se tiene que condensar en caso de que haya muchos datos que tengan que clasificarse en una serie de patrones. Bueno, pues toda esta parte que convierte los datos en información son las primeras etapas de cualquier sistema, incluso de cualquier sistema automatizado o incluso de cualquier sistema de inteligencia artificial. Cuando nosotros trabajamos con sistemas vinculados a la inteligencia artificial, sea de la categoría que sea del sistema que sea, la primera fase, lo que sería la parte modelización, es la parte que convierte los datos en información. Y es esencial. Si no convertimos los datos en información, no podemos trabajar. ¿Vale? Un dato puede ser 42, pero claro, 42, si lo colocamos en un contexto de temperatura, de fiebre de un enfermo que se ha tomado la temperatura hace 30 segundos, a eso que se acaba de convertir en una información que es esencial para seguir aplicando cuáles son las terapias que hay que aplicar al enfermo. A eso me refiero, ¿vale? Ahí es donde se empieza a trasladar, donde se empieza a aplicar una serie de incrementos de conocimiento. ¿Qué? Se llega al conocimiento. El conocimiento es aquel módulo en el cual se toman las decisiones y se aplican las automatizaciones. El conocimiento, evidentemente, mezcla la experiencia, valores, la formación, el saber hacer. Ahí es donde entra, en realidad, aquello que le hace a la empresa, a cada una de las empresas, diferente de las otras. Ese conocimiento. El valor intrínseco de una información que se convierte en conocimiento se traslada fundamentalmente en aquello que la empresa domina, traslada a las personas. Cuando tú incorporas a personas a tu compañía, en realidad lo que le estás enseñando es cómo convertir una información en conocimiento para que ese conocimiento le permita tomar decisiones de la manera adecuada. Evidentemente la experiencia es un elemento esencial, pero ahí es donde interviene todo el know-how de una compañía. Y esto que estoy diciendo es absolutamente esencial cuando luego tratemos de ver qué es lo que tenemos que hacer con los elementos de la inteligencia artificial aplicada a nuestros procesos de negocio. Ya me pueden entregar modelos enormes, maravillosos, que han sido entrenados de una manera tremenda. Si yo no soy capaz de trasladar el conocimiento intrínseco de mi compañía y el savoir-faire de mi compañía, este modelo no me servirá. ¿Vale? Esto se produce dentro de una serie de técnicas que suelen ser las que os pongo aquí: comparación, análisis de consecuencia, análisis de conexiones, conversación entre cada uno de los procesos. Eso es verdaderamente lo que significa el conocimiento. Y luego ya está la sabiduría. La sabiduría es el punto final, el punto en el cual ya simplemente a partir de la mezcla de conocimientos, mezcla de situaciones concretas, en situaciones que pueden generar inconexión, descoordinación, pero que la persona que contiene esa sabiduría pues sabe gestionar, sabe aplicar, sabe determinar, sabe tomar decisiones diferentes, etcétera. Por ahora, ya os digo, no hay ni un solo sistema de inteligencia artificial, del modo que sea capaz de generar la sabiduría. La sabiduría reside y residirá, tal y como están empinados los bolos ahora mismo, residirá en el ser humano. Esta slide la considero esencial en esta presentación. Y creo que es importante que la manejemos, me referencia a ella durante varios momentos dentro del esquema. Siempre que importemos un modelo, que hagamos un modelo que tome decisiones dentro de una compañía, bien sea decisiones tomadas por el ser humano, decisiones tomadas por una máquina o decisiones tomadas por un sistema híbrido que combine la relación entre el ser humano con una máquina. Esta slide es la que nos sirve
para determinar la calidad de lo que acabamos de implantar dentro de los modelos de una empresa. Se llama matriz de confusión. Evidentemente, todos querríamos que nuestro sistema estuviera al 100% en lo verde. Cuando yo diga que algo es bueno y realmente prediga que algo es bueno y realmente es bueno, cuando yo prediga que algo es malo y verdaderamente sea malo, eso sería un sistema perfecto, totalmente exacto. Bueno, no existe. La mala noticia es que esto no existe. Siempre hay fallos, siempre hay errores, siempre hay determinados elementos en los cuales la precisión de un sistema no llega al 100%. Ya bien sea algo que tome el ser humano, errores de humanos, o un sistema generado por una intervención de una máquina. Evidentemente, cuando nosotros diseñamos el sistema y ponemos dinero encima de la mesa, ya bien sea para formar a nuestros trabajadores o bien, ya bien sea para utilizar modelos de gran rendimiento, pues bueno, pues tendremos que ver qué es lo que me interesa más. Por ejemplo, pues me interesa más, al final, qué es lo que me interesa más aparte de la precisión, de llevar la precisión a los niveles máximos posibles. Bueno, pues cuando se equivoque el sistema, que se equivoque básica y fundamentalmente de una manera agresiva, que podría ser ante la duda doy un positivo frente a un negativo o de una manera negativa, ante la duda doy un negativo, si te dudo entre si es un negativo o un positivo, ¿vale? Y esos son parámetros de definición y de diseño de cualquier módulo o de cualquier sistema de proceso que queramos instalar dentro de la compañía. De nuevo, insisto, no estoy hablando todavía de inteligencia artificial, estoy hablando de cualquier módulo, de cualquier proceso dentro de una empresa, y estos son parámetros en los que cualquier diseñador de cómo tiene que funcionar cualquier módulo de decisión de una compañía tiene que trabajar y tiene que determinar. Implícitamente, todo el mundo que implanta un modelo así, un modelo de decisión, o que le está dando instrucciones a un trabajador, pues funciona con esta estructura y en las instrucciones que da y la aplicación de la experiencia que da va basada en esto. Y me gusta empezar de esta manera porque todo lo que he hablado hasta ahora no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Es algo que está vinculado a la implantación de cualquier proceso dentro de una compañía y son principios básicos. ¿Y por qué lo coloco? Porque si estamos ante algo que se está deslizando y que va a gran velocidad, es bueno tener cuáles son los elementos de referencia y los elementos de referencia que tenemos que visualizar a la hora de implantar cualquier módulo dentro de o cualquier modificación de módulo dentro de los procesos de la compañía que esté gestionando. Así que un consejo que os doy de perro viejo ya es quedaros con esta slide, utilizad las fórmulas de esta slide cuando estéis diseñando cualquier proceso o cualquier sistema dentro de una compañía, porque este es el valor esencial. Muy bien, vamos a colocar ahora la inteligencia artificial dentro de estos escenarios, ¿vale? Cuando alguien empieza a pensar a trabajar dentro de la inteligencia artificial y cómo voy a colocar la inteligencia artificial, la inmensa mayoría de las personas piensan que estamos en la parte de arriba. Le doy los datos, aplico la inteligencia artificial y ya tengo un valor. Bueno, pues no. La inteligencia artificial la instalación de sistemas de inteligencia artificial nos obliga a trabajar con múltiples elementos determinados porque los datos juegan un valor esencial y van a ser tratados de una manera más o menos automatizadas. Nos obliga a incorporar determinadas ciencias, determinadas maneras, determinadas métricas, determinadas gafas que nos tenemos que colocar para poder trabajar con todo este tipo de sistemas. No voy a entrar a explicar cada uno de estos elementos, simplemente lo coloco para que tengáis en cuenta que la incorporación de la inteligencia artificial de manera bastante obligada nos conlleva, cuanto más importancia tengan los datos para la gestión del proceso que yo quiera trabajar, me obliga a incorporar toda una serie de disciplinas o tener en cuenta toda una serie de factores que están intrínsecos dentro de esta slide. Simplemente es un poco que tengamos en cuenta este tipo de complejidad. Y esta slide es la segunda que yo considero que es bastante importante. Es una manera muy particularizada mía, basada en la experiencia que he tenido durante bastantes años a la hora de trabajar con todo este tipo de elementos y la implantación de este tipo de sistemas. La inteligencia artificial histórica la podemos basar en estos dos recuadros. Partimos de modelos. Los modelos sería como la parte que transforma un dato en información. Me calcula nuevos valores,
me asigna una serie de etiquetas, atributos sobre una variable, me hace una clasificación, me designa una serie de patrones. Es decir, me convierte los datos en información, pero yo que por supuesto quiero trabajar con esto, realmente a mí lo que me interesa es que estos valores, estas etiquetas, estas clasificaciones, estos patrones me lleguen a la parte conocimiento. La parte conocimiento es lo que yo denomino los robots. No penséis en robots como si fuera el Terminator, no. Terminator todavía le falta mucho a la inteligencia artificial para llegar ahí, pero sí que son sistemas en los cuales encadenando diferentes inputs, diferentes valores, diferentes resultados de los modelos colocados dentro de lo que son, aplican el know-how y trasladan la información que han recibido y activan el módulo del proceso, interconecta un proceso con otro proceso o incluso son capaces de hacer diferentes procesos. Pensemos, por ejemplo, uno de los robots que más en boga puede estar tratando de construirse ahora mismo, que puede ser el de la conducción autónoma de un vehículo, algo extremadamente complicado, pero al fin y al cabo es lo mismo. Los modelos van determinando para un vehículo que está conduciéndose, para un coche que está en conducción, esto es una persona, esto es una señal de tráfico, esta es la velocidad en la que voy colocando, coloca todos estos elementos, todos estos datos lo coloca dentro de un contexto y ese contexto se lo va pasando al robot y el robot con todas estas informaciones va tomando las decisiones adecuadas y la va colocando. Pensadlo para cualquier proceso, en un proceso de toma de decisión sobre si quiero aceptar un cliente a partir de las condiciones que me vaya llegando o si tengo que comprar o no tengo que comprar determinadas mercaderías o para mantener el stock de productos y servicios que tenga en función de los inputs que yo vaya teniendo. Si yo quiero montar robots que me automaticen al máximo posible todo este tipo de elementos, pues manejarán, pensadlo de esa manera, están manejando a partir de informaciones, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el gran cambio? Porque todo esto que estoy colocando aquí, y ahora os contaré una pequeña parte de la historia de la inteligencia artificial, todo esto lleva tiempo funcionando. Hay bastantes sistemas que ya estaban trabajando así. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha entrado una nueva generación, una nueva cuadro aquí, y es la parte de la generativa, la inteligencia artificial generativa. Algo que es capaz de generar un contenido que no existía anteriormente. Texto que no existía, una imagen que no existía, que además es multimodal, que puede convertir una imagen en un texto en un vídeo y que puede generar inputs que pueden ser utilizados por mis robots. En realidad, todo lo que estamos hablando aquí ahora y todo lo que, por el hecho de que yo esté hoy hablando con vosotros, no es por esta parte, porque esta parte es bastante conocida y es bastante trasladada. Esto es lo que se llama la inteligencia artificial simbólica. Lleva funcionando desde hace bastantes años. Todo lo que está produciendo y el impacto y los grandes cambios que estamos hablando es esta parte de aquí. Se generan una serie de contenidos que en realidad ya vienen contextualizados, que vienen tratados y que pueden servir como input para crear nuevas posibilidades y nuevas funciones para el robot. Y habrá que determinar cuándo, cómo y de qué manera esta raya es cierta y esta raya me puede ayudar. Porque en realidad de lo que estamos hablando es de la automatización. Esta es otra cuestión esencial y esta es otra slide esencial que yo creo que es un buen tip para guardar dentro del conjunto de herramientas que quiero daros hoy. Y es, ¿cuál es la relación del ser humano con cualquier sistema automatizado, ya bien sea de los tradicionales o con la inteligencia artificial generativa? Y esta es muy buena slide. No es mía, por eso por eso lo digo. Las que son mías son bastante peores, lo lamento. Hay dos cuestiones a analizar. La primera es la probabilidad de daño, cuál es el daño del error. Si el error me produce un daño grande, estaría en este eje, en esa parte. Si el error me produce un daño pequeño, estaría en esta parte. Y la otra es la importancia del proceso. Estamos hablando de un proceso de automatización en que me la juego o en el que no me la juego. Los procesos, hay múltiples procesos en una empresa, incluso microprocesos, y los hay que son esenciales y hay otros que son pues de colaboración, que son de apoyo, etcétera. Es lo que sería la severidad. Muy bien. Esta slide
es un poco la que nos puede dar una idea de cómo gestionar una automatización. Independientemente, ya de nuevo, sigo sin hablar todavía de la inteligencia artificial generativa, pero sí que es una buena manera de colocar cualquier elemento para llegar al robot que os decía previamente. Si el daño es bajo, si cuando se produce un error el daño es bajo y el proceso es un proceso que no es importante para mí, podría pensar que hay una automatización completa. A medida que voy creciendo, tanto en el daño que puede producir un error como en la importancia del proceso, tengo que colocar al ser humano controlando el resultado de lo que me está diciendo el proceso automatizado. El proceso automatizado me puede dar un resultado, me puede dar un input, me puede dar una sugerencia, me puede indicar por dónde podría tirar, pero es el ser humano el que tiene que estar encima dentro de lo que hay. Y cuanto más daño, probabilidad que más daño me produzca el error o más importante sea el proceso, y las dos a la vez, el ser humano tiene que estar en el bucle. Por supuesto que podemos tener máquinas que nos ayuden, máquinas que nos den ideas, máquinas que nos ayuden, nos puedan dar tips hacia dónde ir, que hay que ir, pero es el ser humano el que controla todo lo que se está produciendo. Es un error dejar que el ser humano solo supervise. El ser humano, dentro de ese conjunto de procesos, tiene que estar ahí. Y hay dos cuestiones clave. ¿Tengo mis datos preparados para una automatización? Os lo decía al principio. Si los datos propios, los datos de las transacciones o los datos necesarios para la automatización son malos, ni lo intentes. Ni lo intentes, porque vas a tener un proceso que funciona mal. Y la segunda, cuando se diseñe un proceso en el cual haya una automatización, es decir, un robot funcionando, es absolutamente esencial determinar quién va a ser el responsable del fallo. Cuando algo falle, ¿dónde voy a ir? ¿Al fabricante del software? ¿Al que ha generado el modelo? ¿Al que ha programado? ¿Al que lo ha validado? Cada proceso de automatización tiene su propia generación de responsabilidades, pero son las dos preguntas clave y los dos elementos clave a tener en consideración. Vale, hemos llegado al punto en el cual sabemos un poquitito toda la estructura, cuáles son los elementos que tenemos que utilizar para gestionar todo lo que es una automatización, qué es lo que hay, y ahora llegamos al elemento de decir, bueno, todo esto era bastante conocido, no estoy contando grandes novedades, lo que pasa es que con la participación, con la entrada de todas estas grandes novedades, están entrando más y más jugadores a participar en procesos de automatización. Por eso es importante hacer un esquema de partida de qué es lo que significa la automatización y cuáles son los elementos a considerar, independientemente de la tecnología que se vaya a utilizar. Y ahora llegamos a la inteligencia artificial generativa, el nuevo jugador. Y vamos a hacer un poco de elementos dentro de lo que hay aquí. La inteligencia artificial como tal es algo que nace en 1955, no es novedoso, es algo que ya lleva bastante tiempo. De hecho, el término lo utilizó un becario que quería aplicar para conseguir una beca para realizar un proceso en el cual se trataba intentaba predecir el esquema de funcionamiento del razonamiento humano y lo llamó inteligencia artificial y el tema cuadró. De hecho, es un término que incluso conceptualmente pues puede generar algún tipo de problemas porque la utilización de la parte artificial pues tiene una connotación negativa. Em, Cuando todo esto empezó, al comienzo de la historia de la inteligencia artificial, pues como venía de tratar de analizar cuál es el esquema de funcionamiento de la mente humana. No había muchos datos y entonces lo que se trataba era de aplicar reglas de razonamiento, lo que se llamaban sistemas expertos. Y eran sistemas que trataban con árboles de decisión, reglas heurísticas, con pocos datos, se necesitaban pocos datos. Los sistemas que están basados en sistemas expertos tradicionales necesitan pocos datos, pero sí que necesitan expertos para aprender las asignaciones de probabilidad, las asignaciones de tratamiento y de los esquemas de aprendizaje en los cuales el ser humano interviene tanto en el entrenamiento del sistema como en la parametrización de cada uno de los elementos que configuran el sistema. Pero son sistemas que han funcionado y que han funcionado bastante bien y que han dado resultados bastante buenos en la industria en bastantes elementos. Se empiezan a producir cambios, sobre todo a partir del 2005, en el que empiezan a aparecer las redes neuronales, en que empieza a aparecer el concepto de machine learning.
¿Esto qué significa? Significa que el ser humano sigue siendo el que le dice al sistema si está bien o si está mal, pero empiezan a aparecer estructuras matemáticas que permiten el ajuste automático de los parámetros, el ajuste automático de los pesos que se llegan a utilizar, lo cual permite incrementar de una manera bastante grande el número de datos que entran a formar parte del elemento de análisis. Como el sistema es capaz de cambiar los pesos simplemente a partir del resultado. Seguía siendo el ser humano diciéndole a la máquina has acertado o has fallado, pero podían intervenir bastantes más conjuntos de datos para poderlo tratar. Y eso, además, coincide con el comienzo de la aparición de las tecnologías de Big Data. Nada de lo que sucede en la inteligencia artificial está desconectado de qué es lo que está sucediendo en el mundo de la evolución tecnológica. Con la aparición de Big Data aparecen muchas más posibilidades para tratar muchos más datos y los sistemas empiezan a considerar muchísimas más informaciones. Es más, los sistemas empiezan a tratar de mezclar multimodalidades, es decir, a empezar a ser capaces de interpretar imágenes, de interpretar vídeos. El siguiente paso aparece en el 2012. Fijaros, de 1955 al 2005, del 2005 al 2012. Empezamos a cortar los plazos. En el 2012 aparece una tecnología que se llamaba Deep Learning. Deep Learning es una manera de trabajar con el Machine Learning en el cual es la propia máquina, a partir de los sistemas de entrenamiento que utiliza, la que se autodice si ha acertado o si ha fallado. Se utiliza bastante con los juegos, por ejemplo, porque sabes a partir de la metodología de los juegos si has acertado o si has fallado en función de si has ganado o no has ganado el juego, y el sistema ya no solo cambia los parámetros, sino que se va autoentrenando. Es un sistema que es capaz de entrenarse a sí mismo sin necesidad de que esté el humano constante y continuamente diciéndole si acierta o no acierta. Evidentemente, esto requiere una gran capacidad de proceso. ¿Cuál es el concepto tecnológico que aparece alrededor? Todas las estructuras de nube, es decir, el incremento de capacidad de proceso. El siguiente gran cambio aparece en el 2017. Hay un documento técnico que lo cambia absolutamente todo, que es la gran transformación, que se llama All You Need Is Attention, y es una estructura de red neuronal en la cual se hace una cuestión que se puede trasladar, y es que es capaz de mantener a lo largo de todos los cálculos una estructura que se podría determinar como de contexto. Es decir, el sistema es capaz de entender el contexto y a partir de todos los tratamientos de información que va realizando es capaz de generar contextos más o menos complejos, con lo cual es capaz de trasladar y de mantener una especie de pequeña historia alrededor de todo lo que estaba calculando. Dicho de una manera que cualquier experto en inteligencia artificial me diría, ¿qué estás diciendo, Carlos? Bueno, es una manera de entenderlo. Bueno, pues esa especificación en 2017 es una especificación que se llama T, la que veis aquí, Transformers. Esa estructura de mantener el contexto es el gran cambio, es lo que determina qué es lo que está sucediendo aquí. Al mismo tiempo, hay un algoritmo que que lo teníamos todos ya en el teléfono móvil, utilizándolo en el correo, etcétera, que se llamaba el algoritmo de autocompletar. Tú estás escribiendo y el sistema te sugiere cuál es la siguiente palabra o la siguiente frase en lo que teníamos. Y es un sistema que lo tenemos todos instalado dentro de nuestros dispositivos móviles, el algoritmo de autocompletar. Bueno, pues ese algoritmo de autocompletar es la G, tan simple como eso. ¿Qué hace Silicon Valley cuando empieza a darse cuenta de que el algoritmo de autocompletar con todos los elementos de deep learning, etcétera, y con todas estas cuestiones de los transformadores ven que se puede trabajar? Dicen, vamos a lanzarnos a crear un sistema masivo, tremendo, bestial de autocompletar, pero metiendo todo Internet. Eso es un sistema preentrenado. Cogían la manera de trabajar, es que agarraban y decían, bueno, pues vamos a entrenar un sistema para que haga un autocompletar salvaje y bestia a partir de toda la información que tenga en Internet. Y lo bajo todo y es un sistema que autoaprende. ¿Por qué? Porque como tengo todos los documentos, basta para entrenar, quito palabras del documento, le digo al sistema que intente averiguarlo y si las averigua bien le premio y si las averigua mal le castigo, el sistema se autocalcula y sigue entrenando. ¿Vale? Esa es la P de preentrenado. Han preentrenado un sistema que leía todo lo que había en Internet para trabajar. ¿Vale?
Pues, y esto hay una manera y hay una cuestión importante. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, preentrenar al GPT-4? Miles de millones de dólares. Es decir, alguien ha metido miles de millones, alguienes ya, porque hay mucha gente haciendo este tipo de cuestiones, ha metido miles de millones de dólares en preentrenar el sistema. Bueno, pues ya tenemos la GPT, un sistema de autocompletar que se ha utilizado para entrenar a un sistema en el cual estaba todo el conocimiento y que utiliza un sistema de red neuronal que es capaz de mantener la información en el contexto que se llama el transformer. Guerras tecnológicas que se están librando aquí, ¿por qué se han metido miles de millones? Es importante que entendamos por qué, cuáles son las guerras que hay aquí, porque de esas guerras vendrá de dónde nos van a pedir el dinero. Evidentemente, alguien tiene que pagar esta fiesta, hay gente que ha invertido muchísimo dinero, con lo cual nosotros usuarios, que vamos a tratar de utilizar todo ese tipo de cuestiones para mejorar nuestros módulos y también incrementar los grados de automatización de lo que tenemos en la compañía, bueno, pues habrá que saber por dónde van a venir quien me quiera cobrar. La primera es la guerra del navegador. Si este es un sistema que es capaz de generar contenido en el cual yo le hago una pregunta y él me da una respuesta que tiene sentido y que es capaz de darme una información, ¿quién es el que va a perder? El navegador. Dejaré de utilizar en un largo espacio de tiempo, dejaré de utilizar el navegador porque le haré la pregunta directamente al sistema y el sistema me dará la respuesta que yo estaba buscando y no me dará 15 o 20 links de sitios donde tengo que ir yo para ver qué información hay vinculada a lo que ya había. Ya tengo la respuesta. ¿Quién hace dinero en todo esto? El que hace gran dinero es Google. Transformers, por cierto, la tecnología de los Transformers es de Google. Google la colocó en el mundo en modo abierto, como funcionaba la investigación hasta ese momento. Bueno, pues Google ha sido la que arrastra más los pies a la hora de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque tienen un problema con todo el dinero que hacen a partir de la incorporación del navegador. ¿Quién va por ellos? Quien hace poco dinero en el navegador, pero quiere vender otro tipo de productos y servicios que con todo el dinero que está en el navegador, pues irá a todo esto. La segunda es la guerra de la nube, la capacidad de proceso. El otro día estuve en la conferencia que dio Microsoft en España, en Madrid, al respecto de su visión de la inteligencia artificial y el presidente de Microsoft anunció que iban a invertir, no sé si eran 2.000 millones o 3.000 millones de euros en España en los próximos años. Uno puede pensar que lo van a invertir en software o en licencias o no, no. Lo van a invertir en crear centro de procesos de datos para ser capaz de soportar todas las necesidades de procesamiento que van a tener todo este tipo de soluciones. En realidad, lo que se está aquí trabajando es en esa capacidad de proceso y en el rendimiento de esa capacidad de proceso y es donde se quiere ganar el dinero, vender esa capacidad de proceso al usuario que la va a necesitar y Microsoft quiere ser proveedor primario en este tipo de cuestiones. La tercera tiene un claro ganador, la guerra del chip, es NVIDIA. Y hay gente que haga chips capaces de procesar este tipo de cuestiones. Por cierto, NVIDIA hacía ya muchísimo dinero a partir del tratamiento con blockchain, que toda la parte de minería de los bitcoins se tiene que realizar a partir de unidades de chips de procesamiento gráfico. Bueno, pues aquí también, para el entrenamiento de los sistemas LLMs estos, pues también la guerra del chip. Con lo cual aquí hay mucho dinero también. Y si aquel que compró acciones de Nvidia es rico. Compró Nvidia hace unos años, ahora tendrá muchísimo dinero. Son los grandes ganadores de esta pelea, de lo que hay ahora mismo. Y soterradamente hay una guerra del copyright. Porque claro, si nosotros colocamos información dentro de Internet que está colocada y pensada para que los usuarios finales entren a partir de una búsqueda del navegador y encuentren mi contenido y que se recupere el contenido que yo he generado, no espero que alguien haga un sistema de preentrenamiento que consolide y que sea capaz de autocompletar a partir de ese sistema de preentrenamiento y entonces la respuesta me haga un bypass. Yo he generado un contenido con unos fines determinados y sin embargo ese contenido está siendo utilizado para otros fines distintos. Evidentemente, hay reclamación, por ejemplo, del Times con respecto a todo lo que está sacando OpenAI, que se nota pues, que están utilizando artículos de prensa que han sido publicados en el preentrenamiento. Y habrá una batalla bastante interesante vinculada al tema del copyright. De una explicación muy rápida, aunque ya os he contado algunas de las cosas. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa en un entorno de lenguaje? Son tres cosas en realidad.
un algoritmo, que es el algoritmo de autocompletar, un sistema basado o en un Large Language Model, que es ese bestia que os decía antes de la P, de un sistema que está entrenado con todo lo que está dentro de Internet, y un sistema de cómo preguntar al sistema. La parte chat, cuando hablemos de ChatGPT, la parte chat, estos sistemas responden en función de lo que tú preguntas. Hablaremos un poquitito de ello después porque es una parte muy importante a la hora de tener en cuenta estos sistemas. El algoritmo, como se explicaba, dada una palabra en un contexto determinado, ¿cuál es la palabra entre todas las posibles que tiene más probabilidad de ser la siguiente? Tan simple como eso, un algoritmo de autocompletar. El segundo, el algoritmo será mejor cuantos más contextos maneje. En realidad, lo que el sistema tiene cuando hace un preentrenamiento, va colocando todas las palabras existentes, todas las palabras que ha leído, los va colocando en microcontextos. El sistema va funcionando a partir de cortar un poco como la realidad en múltiples lonchas, cuanto más finas mejor. Y entonces, a partir de esas lonchas finas, cuanto más finas mejor, pues va colocando las palabras ahí y entonces va determinando cuál es la palabra más probable dentro de lo que hay. Evidentemente, una de esas lonchas también pues será elementos sintácticos, otra de las lonchas será elementos semánticos, con lo cual de otra será cuál es la mejor manera de construir una frase e incluso dentro de lo que son idiomas. Hay millones de microcontextos, ¿vale? Cuantos más lonchas finas tenga, mejor será el sistema. Deberá tener a su disposición todas las probabilidades de todas las palabras en todos los contextos para tomar la decisión correcta. Así es como aprende y además los programadores pues le meten algún tipo de restricción, lo que se llama una especie de fine tuning para tratar de evitar dentro de lo que es la salida determinadas situaciones pues que puedan fomentar el terrorismo, que puedan fomentar un delito, etcétera, o a tratar de evitar alguno de los sesgos. Evidentemente, si este sistema tiene todo lo que es Internet y Internet tiene sesgos, este será un sistema con bastantes sesgos desde el punto de vista de partida. Para un profano de la inteligencia artificial os lo coloco aquí. Esto se llama en realidad, esto lo que hace es generar una especie de base de vectores. Cada palabra entra dentro de una especie de matriz en la cual cada uno de los elementos, cada uno de los microcontextos, pues tiene unos pesos, de un valor. Pues por ejemplo, imaginaros que hay un microcontexto que se llame animal y tenemos tres palabras: burro, tigre y elefante. Bueno, pues burro, tigre y elefante en el microcontexto animal tienen valores muy similares. El sistema, al tener valores muy similares, reconocerá que si está trabajando en un microcontexto, pues bueno, pues podrás coger entre burro, tigre o elefante y lo que salga no tendrá gran variación. En cambio, hay otro microcontexto que puede ser insulto. Bueno, pues burro tendrá un valor, elefante tendrá un valor, porque en determinadas connotaciones elefante puede ser considerado como un insulto, en cambio tigre estará muy alejado porque no se considera tigre como un insulto. Es así como funciona. Ahora pensad que aquí pues podéis tener millones y millones y millones de rayitas, ¿vale? Es así como funciona un Large Language Model. Lo que hace al final es para todas las palabras en todos los idiomas, aproximadamente la última versión pues del GPT pues tenía 500 millones de palabras. Pues bueno, y luego ya los microcontextos es intrínseco, ya no sabemos cuántos microcontextos genera, pues para cada palabra va colocando un valor dentro de cada uno de los microcontextos. Y esto está preentrenado. Esto le llega al sistema así, desde el día en que se preentrenó. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que ni siquiera los propios programadores de este sistema lo preveían, y es que este algoritmo de autocompletar, cuando trabaja sobre esta cantidad masiva de datos, resulta que va y hace cosas que no se esperaba. No esperaban que fuera a hacer capaz de traducir, que fuera capaz de resumir, que fuera capaz de generar lenguaje, sí, porque se había programado para eso, o que fuera capaz de razonar como si tuviera sentido común. Eso ha sucedido de una manera bastante inesperada. Pero además, lo que está sucediendo es que con cuantos más millones de parámetros entrene, es decir, más microcontextos le sea capaz de ponerle al sistema, más CPU le ponga y más neuronas dentro de la red neuronal le ponga, lo hace mejor y van apareciendo incluso capacidades aritméticas o capacidades de programación. Cuanto más entreno al sistema, más millones de parámetros le pongo, mejor hace este tipo de cuestiones. En la inteligencia artificial simbólica, en la inteligencia artificial tradicional, cuando tú entrenas un sistema para la toma de decisión de si esta empresa quiero que sea mi cliente o no, es un sistema que solo sirve para eso.
Son sistemas que establecen la transformación de datos en información y en conocimiento solo para una parte específica del proceso. Resulta que este algoritmo no. Este algoritmo es capaz de hacer más cosas, que es capaz de llegar a hacer cosas que no se le esperaba. A este algoritmo le pregunto que si A es más alto que B y B es más alto que C, ¿quién es más alto, A o C? Y el sistema responde. Y es un sistema de autocompletar, pero está realizando una labor lógica que para la cual no ha sido programado. Sin embargo, responde y responde bastante bien. O que es capaz de traducir. Os voy a enseñar algunos ejemplos utilizando el chat GPT para que veáis alguna cuestión. Le digo, ¿puedes escribir una carta a mi jefe Juan en inglés pidiendo amablemente un aumento de salario de mi buen rendimiento al año? Y me lo prepara, y me prepara una carta en inglés, habiéndole hecho la pregunta en español. Y a partir de una serie de elementos determinados y me lo genera. Con el algoritmo de autocompletar, insisto, los tres ejemplos que vais a ver están hechos con un algoritmo de autocompletar a partir de un modelo preentrenado. Yo le puedo decir, dame 3 razones por las cuales es malo utilizar el móvil mientras conduces. El sistema me genera 3 motivos. Es decir, está haciendo un razonamiento. Antes os daba un razonamiento lógico y esto es un razonamiento de sentido común. El sistema me dice 3 razones por las cuales es malo conducir mientras utilizas el móvil. Algoritmo de autocompletar. A partir de un modelo preentrenado realizando un esquema de razonamiento. O algo que se está utilizando de una manera bastante recurrente dentro de los departamentos de informática. Se le ha metido todos los esquemas de programación y entonces tú le dices una descripción de programa, una rutina en Java para hacer un formulario que pida al usuario nombre, dirección y edad, siendo el nombre y la dirección campos obligatorios, y me da un software escrito en el lenguaje de programación que le he pedido en Java, que si lo compilo funciona y hace lo que se le pide. Algoritmo de autocompletar, insisto, e insisto bastante en esto, porque esto, que es una gran ventaja, al mismo tiempo es un punto en el cual vamos a tener que tener bastante cuidado a la hora de utilizar estas herramientas dentro de los sistemas de automatización, ¿vale? Porque este es un algoritmo pensado para autocompletar, no es un algoritmo pensado para programar. Resulta que el algoritmo programa y programa bastante bien, pero no es un algoritmo pensado para programar. Está pensado para algo distinto. Y la otra parte es el sistema de interrogación. Fijaros que las preguntas que le he hecho al sistema son unas preguntas en las cuales le trato de colocar en contexto. Cuando le pedí a mi jefe Juan un aumento de salario, le estaba diciendo además pues, que había hecho un año bastante bueno y que mi desempeño había sido bueno, etcétera. Le estaba colocando en contexto. Cuando tú haces la pregunta al sistema, en realidad lo que les estás colocando son los contextos bajo los cuales el sistema tiene que trabajar. ¿Os acordáis de la T que os decía que el sistema era capaz en todos los procesos de cálculo en ir trabajando a partir del mantenimiento de una serie de contextos? Bueno, pues esto es la ventana de contexto. Cuanto más datos le doy al sistema, en la pregunta, el sistema más conciencia tiene de qué es lo que a mí me importa, cómo le estoy pidiéndole que trabaje e incluso le estoy dando informaciones que él puede utilizar para elaborar la respuesta. Es decir, en la pregunta está el contexto y en el contexto está la calidad de la respuesta. A este sistema de autocompletar le hago dos preguntas que pudieran parecer más o menos similares, pero preparadas de una manera diferente y obtendré dos respuestas diferentes. De hecho, hay unas nuevas técnicas para manejar todo esto que se llama prompt engineering y es cómo hay que preguntar las cosas a este sistema para por lo menos conseguir que las respuestas sean coherentes con respecto a lo que yo le pregunto. Pero es importantísimo que tengáis en cuenta que este es un sistema en el cual es esencial cómo le hago la pregunta para obtener la respuesta. Y si yo voy a automatizar algo, y si yo voy a poner algo dentro de un sistema, fijaros que cuando yo en la inteligencia artificial simbólica yo le hago una pregunta, siempre le hago la pregunta con los mismos parámetros, de la misma forma, de la misma manera y de la manera adecuada para obtener la respuesta. Aquí no. Aquí le puedo preguntar un poco lo que yo quiera y la respuesta va a variar en función de cómo le haga la pregunta, cómo establezca los contextos. Cuidado. Este es un elemento esencial. Vamos a utilizar un sistema que tiene un elemento de pregunta en el cual se le establecen los contextos y un algoritmo de autocompletar que no ha sido preparado para trabajar con el sistema. Y sin embargo funciona, ¿eh? Funciona, pero son dos elementos esenciales. De hecho, un sistema para manejar esto, hacer la matriz de confusión es bastante complicado. Y vamos a colocar esto un poco ya dentro de un esquema.
La inteligencia artificial generativa es un sistema que genera contenido, que es capaz de razonar, sí, programar, sí, sugerir, sí, pero no es un acceso a una base de datos. Esto no es una pregunta que le dices, dime las ventas de la empresa tal, y te va a dar el dato que existe en la tabla 37 de donde están las ventas de la empresa no sé cuál. Él va a autocompletar a partir de los datos con los cuales ha sido preentrenado. No es un sistema que está preparado para hacer un modelo de decisión. No hay software preparado con un análisis estadístico, con un análisis de control de variables, con un análisis de information value. No, 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 no es esto. Esto no es un sistema que genera un modelo de decisión. Que tú le dices que tome una decisión, como está programado para tomar una decisión, pues te la va a tomar, pero no está programado para eso. No es una calculadora. No sabe calcular, sabe programar, pero no sabe calcular. Y no es un robot, no es un sistema al cual tú le digas, ejecútame este proceso y tira por otro lado. Eso lo tendrás que hacer tú, ¿vale? Y aunque sea un tic sí y 4 tics no, es importante, porque sirve para muchas cosas. Riesgos que hay que tener en cuenta, porque después de todo lo que he dicho, creo que todos vamos a querer hacer algo con esto. Primero, es importante que sepamos que los datos, que la configuración, si mis datos van a ser utilizados para entrenar al sistema. ¿Cómo se utilizarán estos para entrenar al sistema? En el modo feedback. Es decir, yo meto mis datos en la pregunta, el sistema genera la respuesta y en función de yo cómo interactúe con él, el sistema dirá, esta respuesta ha sido buena, no ha sido buena, a partir de estos datos y incorpora los datos dentro del esquema. A no ser de que le diga que no. El sistema está preparado para dar una respuesta. Y como da una respuesta, pues siempre dar una respuesta, sea correcta o sea incorrecta. No tiene ningún tipo de vergüenza en inventar cosas. Cuanto más datos le dé yo, menos inventará, pero esa invención se llama alucinación, ¿vale? Si yo le concedo al sistema la capacidad de decir lo que diga ChatGPT tiene razón, me tragaré las alucinaciones. Y hay veces en que dirás, hombre, ya lo miro yo, ya sé yo que si me está mintiendo o no me está mintiendo. Pero si le hago una pregunta sobre un tema en el cual yo no soy experto y el sistema me da la respuesta, me puede estar dando una alucinación y yo tragármelo, pero como un campeón, ¿no? La tercera, me puedo fiar de un algoritmo que desconozco, es decir, es un sistema que genera algo. No tengo las fórmulas que está utilizando, es decir, si yo me instalo un algoritmo de sistema experto de inteligencia artificial simbólica, sé cómo funciona ese algoritmo y sé las variables que intervienen y sé los pesos que se aplican, con lo cual sé qué es lo que está pasando y si el sistema me da un error, sé qué es lo que puede estar pasando, pero en un algoritmo de autocompletar que dé un resultado, no sé muy bien qué es lo que hay. Es más, y si le añado el problema de la pregunta, pues puedo tener un problema. Y luego, si estoy utilizando inteligencia artificial generativa, ¿tengo algún riesgo asociado a estar utilizando un contenido que yo no tengo, que no es mío, que ha sido generado por una máquina? ¿Estoy infringiendo algún tipo de copyright? Son los 4 riesgos importantes a la hora de utilizar o de implementar un sistema de inteligencia artificial generativa dentro de los procesos de una compañía, ¿vale? Tenemos 3 maneras de trabajar con esto. Uno sería utilizar el ChatGPT como un juguete, es decir, desacoplado por completo. Le pregunto, pues un poco como las slides que os he presentado antes, yo le pregunto, el sistema me da la respuesta y ya está, y entonces a partir de lo que hago un copy-paste, etcétera. La segunda es como un copiloto. Ahora os explicaré qué es lo que significa el copiloto. Es la apuesta que están haciendo las tecnológicas que tienen estos sistemas, utilizarlo como copiloto. Y luego la tercera, que implica una parte de programación, que es un modelo híbrido, en el cual allá donde la generativa es fuerte, utilizo generativa, allá donde la simbólica, los modelos tradicionales funcionan, utilizo los modelos simbólicos y se completa el dibujo que os hacía antes de los dos sistemas, tanto de modelos como generativa, llegan al robot y entran al robot a funcionar. Pero eso exige algún tipo de programación y algún tipo de trabajo. Es lo que se llama modelo híbrido. Son las 3 maneras de trabajar, ¿vale? Cuando alguien nos vende un copiloto, en realidad lo que se está vendiendo es esto. Dentro de la nube del proveedor, por ejemplo, Microsoft te lo coloca en Azure, te instalan el Large Language Model, el sistema preentrenado que tiene un fine tuning hecho por ellos, en el cual yo voy a trabajar con un input que está dentro de lo que es el chat, es la parte de la pregunta. El sistema está programado con determinadas restricciones al contexto, ¿eh? Es decir, como hay sistemas que, por ejemplo, el ChatGPT, pues está programado para ser amable, para darte la razón cuando le digas que te se ha equivocado y para dar siempre una respuesta. Hay otros sistemas que están programados para no lo sé, ser un poco más duros en la pregunta, exigirte determinadas cosas. Estos son lo que se llaman las restricciones al contexto.
La pregunta entra con un contexto dado por el usuario y el sistema, el copiloto, está preparado para interaccionar con los sistemas del cliente a partir de APIs o de sistemas de Business Intelligence o de recuperar los datos que tú tengas. Todos estos sistemas, al final, la parte contexto, es un elemento esencial, la parte contexto, cuán grande es el contexto cuando yo puedo trabajar con el sistema de input. El primer GPT pues tiene una ventana de contexto muy pequeña, le puedo pasar muy pocos datos. De hecho, tú al ChatGPT a la quinta pregunta ya he olvidado dónde estabas al principio. En cambio, pues por ejemplo, el último que ha sacado Google, el Gemini, está hablando de varios cientos de megas de contexto. Es decir, que le puedo meter muchísima información en línea para poder hacer la pregunta y preparar la respuesta en la cual tenga en cuenta todos los datos que yo le estoy emitiendo. Y este sistema genera una respuesta que conecta con las aplicaciones. De hecho, dentro de este sistema de copiloto, pues una conexión, por ejemplo, puede ser PowerPoint y tú le puedes decir, genérame un PowerPoint que tenga en contexto, en información, pues todos los datos le pasas unos Words, le pasas una serie de elementos, una serie de datos y el sistema te genera unas slides chulísimas, fenomenales, muy bien hechas, con los datos que tú le has dado a partir del sistema de autocompletar y te genera las slides. Todo este tipo de interacciones, la conexión con aplicaciones, si son Word, si son Excel, son sistemas de la nube, por ejemplo, de Microsoft, pues la verdad que es que funciona muy bien. Pero de nuevo os lo vuelvo a decir dentro del gráfico que os decía, cuanto más daño me haga un error o cuanto más importante sea el proceso, menos me tendré que fiar de lo que me dan. Ahora, si estoy haciendo una presentación que tiene poca relevancia o que tiene poco daño y los datos que le estoy dando pues no forman parte de procesos especialmente importantes, hazlo, porque te va a funcionar y te va a funcionar muy bien. Pero aquí hay una parte fundamental, nube del proveedor. Tienes que trabajar en la nube del proveedor. ¿Os acordáis del tema del dinero, no? Pues aquí está. Esta es la propia Microsoft. Esto es algo que os paso como elementos. Fijaros, áreas donde Microsoft ha identificado donde se están produciendo a día de hoy las máximas ganancias de utilizar sistemas tipo copiloto dentro de procesos de la compañía. Fijaros que son todo procesos que tienen pocos datos de input de la compañía, pocos datos generados por la propia compañía y severidad baja dentro de los procesos en los que estás trabajando, en la inmensa mayoría de los casos. En cambio, las eficiencias que se producen en esta situación son bastante amplias. Para Microsoft, los esquemas copiloto es human on the top, es decir, que te producen el resultado y el ser humano tiene que controlar y verificar lo que hay. Bajo ese criterio, si os dais cuenta, en recursos humanos, en redactar descripciones de puesto de trabajo, en elaborar materiales de formación, en responder correos o solicitantes de empleo, se producen unos ahorros del 67%. En marketing, en estas cuestiones que veis ahí, 68% de eficiencia, incremento de eficiencia del 68%, en ventas un incremento del 60% o en la parte legal del 56%. Incremento de eficiencia. Es decir, que alguien de la parte legal que se dedica a las cuestiones que veis ahí reflejadas, si está utilizando un sistema copiloto y lo coloca de manera adecuada y es capaz de manejar esto, va a tener un incremento de eficiencia en el 56%. En sistemas de programación, esto también lo sé, no está colocado en la slide, los incrementos de eficiencia de departamentos de programación utilizando sistemas copiloto para hacer una primera versión de software a partir de especificaciones experimentan una mejora del 40%. Esta es otra slide que me gustaría, no la voy a explicar al 100% porque es bastante autocomprensiva, pero son las preguntas que os tenéis que hacer cuando queráis incorporar un sistema de inteligencia artificial, sea el que sea de simbólica o sea de generativa o sea un híbrido de los dos o un sistema de copiloto, son las preguntas que hay que hacer. ¿Para qué lo quiero? Si es para tomar decisiones, si es para construir un robot, para sugerir respuestas o para generar un contenido. ¿Qué elementos hay que considerar? ¿Quién recibe la pregunta? ¿Quién entrega la respuesta? ¿Qué cantidad de datos propios voy a utilizar? ¿Cuál es la importancia del resultado? ¿Y cuál es la mm, relevancia del conocimiento intrínseco del negocio? Cuanto más conocimiento intrínseco del negocio sea requerido para poder tomar la decisión, menos rol juega una inteligencia artificial generativa y mucho más rol juega una inteligencia artificial simbólica. Y aquí están los 4 modelos fundamentales. Modelo tradicional automatizado, o el modelo híbrido, la inteligencia artificial generativa con una supervisión fuerte o una inteligencia artificial generativa en una supervisión ligera.
Este esquema es un buen esquema a la hora de decir qué proceso voy a trabajar, ir respondiendo a las preguntas y a partir de ahí pues ir viendo cuál es el modelo que me interesa más, a partir de lo que os he diciendo. Aquí me detendré un poco porque es bastante autoexplicativa también. Son otros factores que hay que tener en cuenta. Cuántos datos tengo que hacer sobre cuántos individuos. Cuantos menos datos y menos individuos, más puedo utilizar un sistema no automatizado, no masivo y donde puedo controlar más el error. Y además con cuánta frecuencia le voy a hacer las preguntas al sistema. Si yo tengo un sistema al cual le voy a hacer muchas preguntas constante y continuamente, es decir, tratamiento de ficheros sobre muchos datos y muchos individuos, olvidaros de la inteligencia artificial generativa. No dará buen resultado. Será un modelo, tendrá que ser un modelo tradicional. A medida que voy bajando en cada uno de los elementos, pues tendré que ver cuáles son los grados de precisión, cuáles son los modelos. Me puede interesar utilizar los copilotos o modelos creados específicamente, ¿vale? Esta es la otra manera de entenderlo, ¿vale? Y esta es un poco una slide que coloca cómo vemos nosotros en Informa, cómo estamos planteando en Informa aquellos proyectos que nos están planteando nuestros clientes a la hora de la incorporación de los sistemas de inteligencia artificial, incluso la inteligencia artificial generativa, dentro de los elementos donde nosotros intervenimos. Para nosotros, esto lo que considera es que es una oportunidad para que las empresas pasen de un input a partir de un NIF o de un dato a que el papel, el 80% de las empresas toman decisiones a partir de papel, es decir, reciben un papel y la persona tiene que leerse el papel, interpretar el papel y empezar a trabajar. Bueno, pues nosotros lo vemos un poco así. Si el papel, este es alguien que va a trabajar con un sistema así. Si lo que tiene delante es un folio en blanco y tiene que empezar a generar contenido y tiene que trabajar, muy probablemente la solución sea la inteligencia artificial generativa. Pero si tiene un papel lleno, un papel con muchos datos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si tiene que resumir el contenido, muy probablemente la inteligencia artificial generativa, pero con mucho cuidado al respecto y dándole el buen contexto, sea la respuesta. Ahora bien, si tiene que tratar contenido y extraer variables, ahí empieza a intervenir de una manera esencial el conocimiento intrínseco de negocio y la precisión. Por eso, en Informa pues tenemos una filial de inteligencia artificial que trabaja de una manera con lingüistas computacionales y de una manera que incrementa bastante la precisión y con los parámetros de ajuste adecuados, que es DAIL, que te puede realizar ese trabajo de extracción de variables a partir de un algoritmo conocido, que es la gran ventaja y es donde te reduce, donde puede estar el problema y la eliminación de los problemas del input. Evidentemente, a partir de ahí, que en las variables extraídas hay un NIF, evidentemente, Informa te puede ayudar de una manera completa. ¿Por qué? Primero, para contrastar que los datos que estás sacando tienen sentido o para completar. ¿Que hay una dirección? Tenemos dos filiales dentro del grupo que manejan conceptos vinculados, una más orientada al dato, que es CTI con Geocode, o otra más vinculada a conceptos cartográficos. Disculpa, Carlos, era Vale, simplemente porque como estamos ya fuera de tiempo, recordar vale, a los asistentes que el webinar va a ser grabado. Entonces, vale, si se tienen que desconectar y seguimos un poquito más, que no se preocupen, vale. que van a recibir la grabación de todo el webinar. Vale. Bien, de todas maneras ya estoy terminando, ¿eh? No me queda nada. Si hay otro conjunto de variables, pues bueno, pues se tendrá que trabajar para una integración de sistemas propios. Pero esta slide, al fin y al cabo, lo resume que si tú quieres incorporar un sistema de inteligencia artificial en un proceso en el cual hay complejidad en el tratamiento, pues al final hay que considerar bastantes elementos a la hora de trabajar, incluso crear sistemas que tengan una determinada complejidad. Y esta última slide la dejo muy, muy rápida, de una serie de ideas que yo siempre tendría. Nunca dejaría a ChatGPT trabajar solo, a no ser que mi equipo sea perfectamente lo que es verdad y lo que es mentira. Trabajaré para darle el mejor contexto. Nunca usaría ChatGPT para saber algo. Hay otros sistemas para saber, lo que sería acceder a una base de datos. Mantén los sistemas de acceso a la base de datos. GPT no es una fuente de sabiduría, es una fuente de generación. Nunca dejaría a ChatGPT tomar una decisión por mí. Trabajaría y me pondría por encima. Los sistemas híbridos entre la inteligencia generativa y los sistemas tradicionales son muy buenos. El sistema para redacta maravilla y traduce en los idiomas bastante bien. Yo lo utilizaría para eso. Usaría un sistema para que me digas por dónde empezar. Ante un papel en blanco es imbatible. Y los copilotos son estupendos para ayudarme en tareas específicas, para hacer un PowerPoint, un Excel, interpretarnos. Y como os decía al principio, todo esto mañana puede cambiar, porque cada día se están produciendo nuevas cosas, con lo cual
Hay partes que son básicas y fundamentales de lo que os he contado, toda la parte de la pirámide del conocimiento, la matriz de confusión y el esquema de tratamiento de qué es lo que tenemos que hacer, pero a partir de ahí todo esto puede cambiar. Y esto es un poco lo que quería decir. Lamento haberme pasado los 5 minutos, os pido disculpas y estoy dispuesto a cualquier pregunta que me queráis hacer. María, Matilde, sí. Carlos, sí, Sí, pues no hay ninguna pregunta y además, como ya ha comentado María, estábamos ahí ya un poco fuera de tiempo, así que yo perfecto. creo que lo mejor, como ya habías comentado al principio, pues que ya ha dicho antes también María, pues que nos pueden escribir a través de clientes@informa.es o nos pueden llamar por teléfono y nada, y si te parece, pues despedimos y muchísimas gracias. Pues gracias a todos. Espero haber cumplido los objetivos que se haya marcado. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós.